Libro primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra del Señor. La palabra de Yahvé llegó a Elías, diciendo: Álzate, vete a Sarepta de Sidón, y establécete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela, porque para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. La enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías: se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. ¿Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a esta viuda que me hospeda causándole la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Es palabra de Dios. Un día se me acercó una persona a preguntarme lo siguiente: hermano, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué siempre tengo problemas? ¿Por qué siempre ando enferma? ¿Por qué siempre paso diversas adversidades con mi familia? ¿Por qué siempre? Incluso ella me decía lo siguiente: a veces pienso que debe ser un demonio, me dice, que tengo una maldición generacional que me está correteando y el diablo no quiere que yo me levante. ¿Cuántos piensan lo mismo? Ahí está la respuesta. A esta mujer le respondí lo siguiente. Yo le dije: hija, yo creo que lo que te está sucediendo es justo aquello que tu boca está declarando.
Lo mismo le respondo a mucha gente que siempre me viene con esas preguntas. Me dice, hermano, ¿por qué siempre me va mal? Porque tu boca lo está declarando. Siempre me va a ir mal. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué palabras salen de tu boca? ¿Las mismas palabras que esta mujer? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, todos los años es lo mismo? Cierta temporada del año siempre me enfermo. ¿Cuántas veces hemos pensado o hemos declarado, mi esposo, mi hijo nunca va a cambiar? ¿Cuántas veces esas palabras han estado en nuestra boca? Entonces, nos está sucediendo justo aquello que estamos con nuestra boca declarando. ¿Me entiendes? A lo largo de toda esta enseñanza vamos a profundizar en esto que queremos señalar. El tema que vamos a tocar esta mañana tiene por nombre Aprendiendo a declarar victoria. ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Tú quieres aprender a declarar victoria? Fíjate qué palabra sale de tu boca. ¿Palabras movidas por la fe o palabras movidas por el miedo? ¿Palabras que declaran la acción y el poder de Dios o palabras que declaran que siempre algo malo y negativo te va a pasar? Porque muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que nos va a suceder justo aquello que nuestra boca está proclamando. Y de pronto vamos a explicar un principio espiritual. ¿Alguien me presta un lapicero, por favor? A ver. Si yo suelto este lapicero, ¿qué va a suceder? ¿Se va hacia abajo o hacia arriba? ¿Seguro? Vamos a ver. Se fue hacia abajo. Tienen ustedes razón. Si lo vuelvo a soltar, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Seguro? Vamos a ver. Siguen teniendo ustedes razón. Entonces, si lo suelto 1000 veces más, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una ley física de la gravedad, ¿cierto? Pero ¿la estás viendo? Vemos la causa. O sea, podemos entender la causa a partir del efecto de lo que está produciendo. Es decir, yo suelto el lapicero y va a tender hacia abajo porque estoy viendo el efecto, ¿cierto? De la misma manera, mira tu vida como está. Viendo nuestra vida como está, podemos nosotros discernir por qué está así. Viendo nuestra vida como está, podemos pensar por qué mi matrimonio está así, por qué mis hijos están rebeldes, por qué las cosas no cambian. Porque podemos nosotros estar en ambientes religiosos, pero nos falta vivir con fe. Y vamos a explicarlo. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra algo de este principio espiritual. Y dijo Dios, Génesis 1, 3. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. ¿Qué está diciendo Dios? Es decir, ¿cómo se creó la luz? ¿A partir de qué? A partir de su palabra, ¿cierto? La luz no existía y a partir de su palabra se creó. Ese mismo principio espiritual opera en nosotros. La fuerza creadora de Dios radica en su palabra que todo lo crea, que todo lo hace y que todo lo sostiene. Nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, no estamos operando de la misma forma porque somos imagen y semejanza, no somos iguales a Dios. Dios crea las cosas de la nada. Es decir, nosotros no creamos, transformamos la materia, transformamos la creación a partir de nuestra palabra. Voy a seguir profundizando en la idea para que me vayas entendiendo. Dios primero dice para que después las cosas sucedan. Lo tenemos claro. Como ese principio opera en nosotros, no de la misma forma, nosotros no creamos, repito, transformamos la materia, nosotros estamos provocando que con nuestras palabras todo lo que está sucediendo en nuestra vida se esté dando. ¿Clara la idea? Jesucristo nos dice algo profundamente importante que nos ayuda a entender este hecho. De pronto, cuando Él le enseña a sus apóstoles el pasaje de la higuera estéril, ¿se acuerdan? Dice la palabra que Él pasó y vio una higuera que estaba estéril. Y no era época de que saliera higos, por cierto. Pero Él quería aprovechar ese momento para darle una enseñanza a sus discípulos, para que entendieran el poder de la fe manifestado a través de las palabras.
Él quiso que lo entendieran. Él dijo, tú que no das fruto, esa higuera que no da fruto, sécate. De pronto siguieron haciendo otras cosas y al día siguiente regresan y Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y ahí aprovecha Jesucristo en predicarles y darle toda una enseñanza respecto a lo que es la declaración de fe. Y de la misma forma, por eso te pido que te centres en lo que está pasándole a tu vida y qué palabra está saliendo de tu boca, cómo vive tu hijo, cómo vive tu hija, cómo está tu marido, cómo está tu mujer, cómo están todas las cosas que te están pasando. Y céntrate en qué es lo que tú has dicho al respecto. Mi hijo nunca va a cambiar. ¿Cómo está tu hijo? Mi vida siempre va a ser igual. ¿Cómo está tu vida? Nunca voy a salir de este problema. No estás saliendo del problema. Y quizás no nos estamos dando cuenta que a veces nosotros le decimos, Señor, debe ser un demonio que me está atacando. No, eres tú mismo con tus palabras que traes condenación a tu vida. Dice la palabra de Dios que cada palabra que salga de nuestra boca, el Señor la va a considerar para nuestra salvación o para nuestra condenación. Y cada palabra de nuestra boca, ¿qué es lo que está promoviendo? ¿Salvación o condenación, hermanos? Pongámonos a pensar, ¿qué es lo que estamos profesando? ¿Qué es lo que estamos proclamando? Este principio espiritual de Dios nos quiere significar, nos quiere explicar lo siguiente, que hay una relación estrecha entre lo que estamos diciendo y lo que nos está sucediendo. Repito, hay una estrecha relación entre lo que estamos diciendo y lo que nos está sucediendo, porque muchas cosas de las que estamos declarando nos están pasando, ¿o no? ¿Sí o no? Ese no es problema del Señor, ya ese es problema de nosotros. La carta de los Romanos en el capítulo 4, en el versículo 17, nos dice lo siguiente: que Dios llama las cosas que no son para que sean. Él llama lo que no existe para que exista. Si ese principio espiritual opera en Dios, nosotros operamos a semejanza de Dios, no de la misma forma, pero a semejanza del Señor, por ser criaturas suyas, creados con ese principio. Entonces, tú estás llamando a que el problema venga a tu hogar. Con tus palabras, con tus bocas, estás proclamando de que el problema no se vaya de tu familia. Un día una mujer se me acercó y me dijo, hermano, dile algo a mi esposo que es un sinvergüenza, que es un borracho, que mi esposo es así, que mi esposo es asá. Y comenzó a criticarlo delante de mí. Yo le dije al marido, ¿sabes qué? Hermano, ¿qué tal aguante con esta mujer? Dios mío, qué desesperante. Qué mujer tan pesada y antipática. Y la mujer estaba roja. Yo la abracé y le dije, hija, tú estás haciendo lo mismo que Satanás. Porque Satanás, dice la palabra de Dios en el libro de Job, que subió a la presencia de Dios para acusar a Job, ¿cierto? Haciendo lo mismo. Está señalando sus defectos. Y le dije a la mujer algo que es una gran verdad. Recibe por tu boca aquello que tu boca ha declarado. Mi marido es un sinvergüenza, sinvergüenza seguirá. Mi marido es un borracho, borracho seguirá. Mi marido se porta así, asá, así se seguirá portando. ¿Por qué? Porque tu boca lo está profesando. ¿Me estoy dejando comprender? Hay algunos que quieren que se les caiga la lengua en este momento. No nos hemos dado cuenta, pero mucha de la cizaña que hay sembrada en nuestra vida no es porque el diablo esté metido. Es más, le estamos nosotros haciendo la vida fácil al diablo. Solitos nos chancamos. Solitos nos estamos destruyendo por cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo o a tu hija que es inútil? ¿Cómo han crecido? ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, tú nunca vas a salir adelante? ¿Cuántas veces has renegado de tu familia? ¿Cuántos aquí han renegado de sus padres? Todo eso, dice el Señor, cada palabra que sale de nuestra boca va a ser considerada para salvación o condenación nuestra. Hermanos, nuevamente vamos a repasar la idea. ¿Qué palabras están saliendo de nuestros labios? Dice el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Palabra del Señor. Las palabras que están saliendo de nuestra boca tienen, no a la manera de Dios, pero sí a su semejanza, la capacidad de transformar para bien o transformar para mal nuestra vida. Cada palabra que sale de nuestra boca. Y retomando el pasaje de la higuera estéril, el Señor les muestra a sus apóstoles el poder de cada palabra que sale de nuestra boca. Esto está en Marcos capítulo 11, versículo 12 a los siguientes. Ahí está el pasaje de la higuera, pero sobre todo yo me quiero centrar a partir del versículo 20 a los siguientes, en donde Jesucristo le dice: al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió: tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Palabra del Señor. A lo mejor nosotros estamos creyendo que nuestra vida no va a cambiar, por eso lo declaramos. Y aquí el Señor que nos dice: todo lo que creas que va a suceder, sucederá. Terrible la sentencia, ¿no? Una cita bíblica para que nos ayude a reflexionar más. Mateo capítulo 8, versículo 13. Y dijo Jesús: anda, que te suceda como has creído. ¿Qué le dijo Jesús? Samaquea al de tu izquierda a tu derecha y dile: te está sucediendo aquello que tú crees que te va a pasar. Díselo. Hermano, díselo. Te está sucediendo aquello que tú crees que te va a pasar. Este pasaje de la higuera, que es muy importante para lo que queremos enseñar. Yo puedo creer que algo bueno me puede pasar, sí o no, pero también puedo creer de que algo malo me va a pasar o no. El Señor nos dice que nos va a suceder aquello que creemos, para bien o para mal. Entonces yo puedo tener un cáncer y ver el resultado del médico y digo: me voy a morir. ¿Qué te va a pasar? Mi esposo nunca va a cambiar porque siempre toda la vida está así, hace 20 años que estoy con él. ¿Cómo va a cambiar de la noche a la mañana? Por una oración solamente. ¿Qué te va a pasar? Yo nunca voy a conseguir trabajo porque toda la vida he estado desempleado o desempleada, que siempre he tocado puertas, que siempre es difícil, nunca encuentro el trabajo que quiero. ¿Qué te va a pasar? No es culpa de Dios. Es lo que está saliendo de tu boca y de la mía. Aquello que creemos en nuestro corazón. Y muchas veces creemos más cosas negativas que cosas positivas o no. Creemos que nos va a pasar algo malo y siempre nos disponemos a eso. Creemos de que nos va a suceder tragedias, de que nos va a pasar algo, que nunca vamos a cambiar, que no vamos a salir adelante, que vamos a morir en la miseria o no. Siempre eso creemos antes de ponernos a pensar que nuestro Dios no nos va a abandonar. Entonces, el Señor quiere que en este día aprendamos tú y yo a declarar en fe, a tener en nuestra boca palabras de fe, palabras que provoquen la acción de Dios, que atraigan la bendición de Dios, palabras que abran las puertas del cielo para que la gracia se derrame. Amén. Hay gente en los grupos de oración y Dios mío, hermanito, y es que el diablo... hermanito, y es que el diablo, y es que el demonio, y es que el espíritu. Y a veces hablan más del diablo que de Jesús. Hermano, ¿quién te ha hecho libre? Entonces, no sé si nos damos cuenta. A veces hasta en grupos de oración esto lo escucho muy seguido. Y es que el diablo, y es que el diablo. No. Es que nosotros con nuestra poca fe estamos provocando que nos vaya mal. Estamos provocando que las cosas no mejoren, que las cosas no cambien. Y de pronto es muy importante entender esta cita que el Señor le dice a este hombre: que te suceda como has creído.
Hermano, en la vida nos va a pasar aquello que creemos que va a suceder. Y hasta el día de hoy, si hemos visto que las cosas no cambian, no es porque en el fondo creemos que no van a cambiar. ¿O no? Hay muchos que están asados en este momento conmigo. El hermano me está dando con palo. ¿Pero qué es verdad o no? A veces nosotros creemos que no van a cambiar las cosas, pero así oramos. El Señor nunca va a responder esa oración. Porque una cosa es de que tu boca salga una oración y otra cosa es que en tu corazón tú creas de que esa oración está siendo contestada y va a suceder lo que tú estás orando. Son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo decir, sí, Señor, yo te creo. ¿En tu corazón le crees? En tu corazón tú crees que tu marido hoy día, si tú oras y clamas, puede cambiar, que tus hijos, si hoy día tú oras y clamas, van a ser arrancados de la adicción, si tú hoy día oras y clamas, el día lunes tú estás teniendo trabajo nuevo. ¿Lo crees o no lo creemos o no? Hay algunos que me miran porque todavía lo piensan, pues. ¿Es que es verdad o no? Creemos que siempre nos va a ir mal, creemos que siempre nos vamos a enfermar, que siempre nos va a ir mal, que no vamos a mejorar. Y con esa actitud, hermano, tu oración sube hacia el cielo y plum, baja a tus pies. No llega al corazón de Dios. El Señor dice en su palabra que todo es posible para quien cree. Todo es posible para quien cree. Entonces, todo lo que nos pasa es aquello que creemos que nos va a suceder. ¿Cómo se llama este tema? Fuerte, aprendiendo a declarar victoria. ¿Cómo vamos a declarar victoria si lo primero que nos mueve el corazón es el miedo? ¿Cómo vamos a declarar victoria si lo primero que nos mueve el corazón es la inseguridad y la duda? ¿Cómo vamos a triunfar frente a aquellas cosas que vemos imposibles en nuestra vida si no creemos que el poder de Dios está muy por encima de nuestros problemas? Si creemos de que siempre vamos a estar así. Un día yo me fui a orar por una persona enferma y esta persona me dijo, hermanito, no, yo siempre he estado enferma, yo nunca me voy a sanar. Ok, pues hermano, me paré y me fui. Y me llamaba la familia y me dijo, hermano, ¿por qué te vas? Porque yo no voy a hacerle creer lo contrario. Yo no le voy a hacer creer lo contrario. Es decir, si tú crees que nunca te vas a mejorar, que nunca te vas a sanar, que el problema que tienes es de por vida, ¿quién te va a hacer creer lo contrario? Si tú no trabajas en ti eso, Dios no lo va a hacer. Es decir, Dios no va a hacer lo que a ti y a mí nos corresponde. A ti y a mí nos corresponde creerle, creer en Él, creer en su poder y abandonarnos por la fe. Abandonarnos por la fe. Yo hablaba en esta semana con una amiga que aprecio mucho y hablamos de los problemas emocionales, los problemas psicológicos que uno puede tener y le decía, a mí cuánto me ha cambiado el Señor, la forma de pensar, la forma de ver la vida, porque yo era recontra negativo, el más pesimista de los pesimistas. Una de mis palabras era, sí, pero esto. ¿Cuántos peros tienes en tu boca? Sí, pero esto, sí, pero aquello. Así era siempre mi vida y yo le dije a esta chica cómo Dios ha transformado mi mente y cómo Dios ha ido transformando mi vida, porque la vida que yo tengo ahora no se parece en lo absoluto a la vida que tuve. Sin embargo, se parece mucho a la vida que soñé, porque yo soñé verme como me veo ahora. En el Señor dije, Señor, ¿por qué no puedo hacer esto? Señor, ¿por qué no puedo hacer aquello? ¿Por qué no puedo volver a estudiar en la universidad? ¿Por qué, Señor, no puedo predicar, no puedo hablar en público? Señor, ¿por qué no puedo hacer esta cosa o esto? Yo incluso hasta dudaba si me iba a casar. Y muchas veces así no enfrentamos la vida. Un día se me acercó una chica y me dio risa. Me acercó a su enamorado, me lo presentó, lo saludé, después ella me jala a un lado y me dice, oh hermano, ¿tú crees que debe estar con él o no? Le dije, hija, ¿quieres que te lea las cartas? Le digo. ¿Quieres que te adivine el futuro? Le digo. Muchos así no enfrentamos la vida. Si no estás segurito lo que vamos a hacer, no nos atrevemos a ir más adelante. Hermano, en tu corazón tú tienes que crear por la fe aquella bendición que tú quieres. Dios, digamos, vamos a utilizar algunos términos para referirnos a Él, pero que de pronto no encajan en Dios, porque Dios no es de nosotros, no somos de la misma naturaleza divina. Somos creados a su imagen y semejanza nada más. Pero Dios, para crear algo de la nada, primero, digámoslo, ¿qué tuvo que haber hecho? Lo imaginó, ¿cierto? Para poderlo crear. Entonces, eso que crea, lo crea a partir de su palabra.
Tú que estás imaginándote, nunca me sano. ¿Y qué es lo que dices? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ves la relación entre lo que piensas, lo que dices y lo que te pasa? Muchos no nos estamos dando cuenta, pero justamente eso nos está sucediendo. Hay personas que ya no luchan por su vida porque se sienten derrotados por esas palabras. Dice la palabra de Dios, Eclesiástico, o para los que tienen otro tipo de traducción, Sirácides, capítulo 27, versículo 6. ¿Lo tenemos? Fíjate lo que dice la palabra. El fruto demuestra el cultivo del árbol. El fruto demuestra el cultivo del árbol. Es decir, si yo tengo higos es porque la planta, ¿qué es? Una higuera, ¿cierto? Manzanas es porque el árbol, ¿qué es? Muy bien. Fíjate en esto lo que nos quiere demostrar el Espíritu. Así, la palabra del hombre revela su mentalidad. La palabra del hombre revela su mentalidad. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que nuestras palabras están reflejando lo que estamos pensando. Y si están reflejando lo que estamos pensando, reflejan lo que creemos. ¿Qué es lo que normalmente hablamos en la casa? Discusión y pleitos a cada rato, ¿o no? A veces sí. ¿Qué es lo que tenemos a cada rato en la boca? Palabras de acusación, señalando a los hijos, señalando al esposo. ¿Qué es lo que anda saliendo de nuestra boca? Porque eso que sale de tu boca, agárralo por un instante y fíjate, eso es lo que tú crees. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta si somos hombres o mujeres de fe, o quizás todo lo contrario. O somos personas que no tenemos fe, que en verdad nosotros venimos aquí a orar, venimos aquí a clamar al Señor, pero no creemos aquello que sale de nuestra boca. Yo conocí una persona, un amigo mío, que cómo predicaba el tipo, cómo predicaba, pero anda a ver cómo maltrataba con su boca a sus hijos, cómo maltrataba con su boca a su mujer, cómo maltrataba con su boca a sus hermanos. Mi palabra refleja la forma de pensar que tengo. Y muchas veces por nuestra palabra nos podemos dar cuenta si somos personas que padecemos de dudas, de miedos, de inseguridades. Y si bien mis palabras reflejan lo que estoy creyendo, lo que creo, eso es lo que estoy declarando. Yo creo que no me voy a sanar y lo digo. Siempre oro con angustias. Yo creo que algo no va a cambiar y lo proclamo. No sé si te has dado cuenta de eso. Siempre hablamos palabras negativas, no palabras de fe. Nos pasa algo y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? En vez de decir, alabado sea Jesucristo. Nos pasa algo y decimos, ¿y ahora, Señor, por qué a mí? En vez de decir, bendito sea tu nombre, Señor. Porque tú que permites que pase por esto, tú me vas a sacar de esto. Amén. Ojalá que lo digas en tu casa. Cuando la comida falte, digas amén, Señor. Cuando el esposo se porte mal, digas amén, Señor. Ya no van a decirlo. Entonces nos estamos centrando en algo que es muy importante, que queremos definir. Palabra clave de este día, declarar. Repite conmigo. Declarar. Esta es la palabra clave en la enseñanza de esta mañana. Declarar significa adoptar una actitud frente a un hecho determinado. Repite conmigo, ¿qué significa declarar? Una actitud frente a un hecho determinado. Y de pronto, céntrate en este momento en el problema que estás atravesando. ¿Cuál es tu actitud frente a ese problema? Es decir, ¿cómo te estás comportando frente a ese problema? ¿Cómo se está disponiendo tu ánimo frente a ese problema? A veces nos pueden ahogar nuestra fe las tristezas, miedos, dudas, angustias. Todas estas cosas ahogan nuestra fe. Nuevamente, mira tu problema, por lo que quieres orar el día de hoy y qué es lo que hay en tu corazón al respecto. ¿Eso es lo que va a provocar fe en ti o eso es lo que va a traer tu fe abajo? Dice también la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, en el versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Aquello que abunda, aquello que rebosa en el corazón, ¿qué va a hablar? Va a hablar nuestra boca.
Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta si es que la palabra de Dios ha penetrado mi corazón y lo ha inundado o no. Por ejemplo, si yo meto una piedra al agua y la saco, ¿cómo va a estar esa piedra? ¿Mojada? ¿Por fuera o por dentro? ¿Y por dentro? Completamente seca. Si yo meto una esponja en el agua, ¿cómo va a salir esa esponja? ¿Por fuera cómo va a estar? ¿Y por dentro? Más todavía. Muchos cristianos, quizás de los que estamos acá, me incluyo yo, estamos mojados del Espíritu, llenos del Espíritu por fuera, no por dentro. Porque cuando uno ora y cuando uno habla, ahí uno se da cuenta si son palabras de la carne o palabras del Espíritu. ¿Dónde uno se da cuenta cuando son palabras de la carne? Cuando todo lo que tú hablas son palabras negativas, palabras del mundo o hablas de la filosofía del mundo. Cuando tú hablas con palabra de Dios, aún sin saberte la cita bíblica, pero la mencionas. Sí, porque la palabra dice esto, porque el Evangelio dice el otro, porque Jesucristo dijo esto. Ahí uno se da cuenta que la palabra no solo nos ha caído por fuera, sino que ha penetrado en el corazón. Y frente a un problema nosotros nos damos cuenta el nivel espiritual en el que estamos. O somos niños en la fe, que de todos nos quejamos, o somos adultos en la fe, que al primer problema abrimos este baúl y sacamos palabra de Dios para proclamar y bendecir al Señor. Muchas veces cuando yo voy a grupos de oración y escucho a la gente orar, escucho que la gente repite su misma oración una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está morando en su corazón, porque no le están haciendo carne, porque si yo comienzo a orar va a brotar una cita bíblica, va a brotar otra cita bíblica y va a brotar otra porque el Señor no da testimonio de ello. El Espíritu Santo, llegado el momento indicado, va a poner la palabra en tu boca, pero no una palabra que venga de la nada, va a sacar lo que tienes adentro y lo pone en tu boca. Aquello que abunda en el corazón, hablará la boca. Cuando tú pasas un problema, en ese momento estás peleando, en ese momento estás combatiendo. Y cuando Jesucristo fue atacado por el diablo en las tentaciones del desierto, ¿qué fue lo primero que dijo? ¿Otra vez me estás atacando? ¿Otra vez me está pasando lo mismo? ¿Hasta cuándo, Señor, lo vas a permitir? ¿Qué fue lo que dijo? O sea, se defendió a partir de citas bíblicas, contraatacó el ataque del diablo a partir de citas bíblicas, y muchos de nosotros no hacemos eso. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos morimos de miedo y no declaramos victoria frente a lo adverso. Para que la palabra de Dios more en nuestro corazón, tenemos que haberla conocido previamente. ¿Y cuántos cristianos aquí han traído sus Biblias? ¿Cuántos cristianos acá están leyendo su Biblia cuando llegan a su casa? No voy a pedir que levanten la mano, no se preocupen, pero ¿cuántos están repasando y aprendiendo de memoria versículos bíblicos? Un día una persona me dijo, hermano, pues eso lo hacen los evangélicos. Y le dije, ¿tú no eres evangélico? Porque yo sí lo soy. Soy un cristiano evangélico, católico, llamado a aprender la palabra de Dios, llamado a conocer las promesas de mi Dios, llamado a proclamar la palabra de Dios. El problema está de que muchos solamente venimos aquí, escuchamos y es como empaparnos por fuera. Sales un ratito al sol, se te va a secar. Se te va a secar. Llegas a tu casa y vas a aplicar lo que hay en tu corazón. Vas a aplicar lo que tú crees en tu corazón. No vas a aplicar la palabra porque no está tu corazón lleno de la palabra. ¿Clara la idea? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro? Yo te pregunto algo. De pronto tengo aquí en la comunidad un amigo, mi amigo Manuel, que es médico. Y cuando él le da una receta a algún hermano de la comunidad, el hermano de la comunidad lo cumple. Porque no duda de la palabra del médico. Porque sabe que el hombre por algo ha estudiado tantos años y confía en su ciencia. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos hermanos de mi comunidad a veces yo les leo la palabra de Dios y no la cumplen? Y hablo de esta gran comunidad. ¿Cuántos leemos la palabra de Dios, entra y sale? No la cumplimos, no la hacemos carne, no la encarnamos, no la interiorizamos y no vivimos a través y por ella.
El problema, ¿cuál va a suceder? Que si nosotros tenemos fe para aplicarla a una simple receta médica, ¿por qué no tenemos la misma fe para aplicarla en la palabra poderosa de Jesús, en la palabra poderosa de Dios? Si tú puedes confiar en la receta sencilla de un médico, ¿por qué no confías en la receta de tu Dios? Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice que Pedro toda la noche estuvo tratando de pescar y no pescó nada, ni siquiera un resfriado pescó Pedro. No pescó nada. Estaba regresando y Jesucristo le dijo: vuélvete y echa las redes mar adentro. Señor, toda la noche he estado pescando. A veces no tenemos esa intención. Pero Señor, ya lo he intentado. Pero Señor, ya he hecho esto. Ahora, ¿qué más? Y siempre esa actitud es la que nos va a traer la fe abajo. Pedro, ¿qué dijo? Señor, por tu palabra echaré las redes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Y qué tuvo Pedro? Una pesca milagrosa en abundancia. ¿Qué significa? Que a lo mejor tú estás viendo problemas económicos, necesidades en nuestro país, problemas en la gente que te rodea. Pero escúchalo bien, si tú haces todo lo que dice la palabra de Dios, el Señor va a hacer que tengas pescas milagrosas. El Señor va a hacer de que veas milagros constantemente en tu vida si tú te sostienes y te sometes al poder de la palabra. ¿Pedro creía eso o no? Incluso porque Pedro tenía esa convicción, le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre las aguas. No se lo dijo cualquier discípulo, se lo dijo él porque tenía una fe distinta, una fe en la palabra de Jesús. Después se hundió, ese es otro rollo. Pero al principio caminó de manera sobrenatural por el poder de la palabra de Cristo, ¿o no? Recuerdo justo un amigo mío me decía: hermano, estoy orando, estoy clamando porque mi esposa y yo y mis 4 hijos no tenemos que comer. Y estoy orando y clamando y el Señor me ha dicho, hermano, que imponga la mano a la olla vacía. Hazlo pues. Porque a mí un día el Señor me dijo que le imponga la mano al billete de 50 soles que tenía en mi casa. Y este hermano, ¿sabes qué hizo? Oró, impuso la mano y apareció un guiso. Ahora tú puedes decir: no te creo. O no. A veces tenemos esa: no te creo. Date cuenta que es lo primero que te brotó el corazón. Entonces, por eso es que lo he dicho. Pero fíjate algo, ¿por qué no te puede suceder a ti? Yo un día me puse a pensar, cuando un día fue un hermano, me puse a orar y el Señor hizo esto. Y decía: el otro se acercó y dijo: hermano, y la gente daba testimonio cuando yo recién me inicié en la fe. Y de pronto decía: ¿y por qué no me pasa a mí? ¿Por qué le pasa a ellos? Es que ellos están poniendo en práctica su fe. Su fe no es un amuleto bonito. Su fe no es una cuestión de que la llevamos y después lo guardamos. Su fe la están poniendo en práctica. De pronto, tú, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Guardadita ahí como recuerdo bonito en tu casa? Porque hay algunos que incluso tienen su fe de adorno de centro de mesa. Claro, aquellas personas que se compran su Biblia de 400, 700 soles, ahí chantada como centro de mesa, nunca la leen, pues. Es un adorno. Eso no es Biblia, eso es un adorno. Yo me imagino que lo habrán comprado pues para leerlo con toda la familia junta, ¿no? ¿O no? ¿Para qué tienes tu Biblia en tu casa? ¿Para qué la tenemos en nuestra casa? Yo un día me puse a pensar eso. Oye, hay una Biblia en mi escritorio, ¿por qué no la leo? ¿Por qué no la estudio? ¿Por qué no la analizo? ¿Por qué no me meto en esta palabra? Y esto es importante que cada uno de nosotros comprendamos. ¿Cómo vamos a creer en los milagros si nuestro corazón no está despierto para ello? Si no creemos que van a suceder. Antes, y escúchame bien lo que te quiero enseñar, antes que suceda un milagro, primero cree que va a suceder. Antes que tú quieras ver un milagro en tu vida, primero cree que se puede dar. Porque si tú no lo crees, no se va a dar. Porque se va a dar aquello que creemos. Retomamos este pasaje
en donde el Señor le muestra a sus apóstoles a hacer oración de fe. Él les dice a ellos: crean que todo lo que están diciendo sucederá y así será. Marcos 11, 23. Crean que va a suceder como dicen. Crean que va a suceder como dicen. Hermanos, céntrate en esto. Si tú quieres tener palabras que declaren con fe, palabras que provoquen la acción de Dios, fíjate en tu corazón. Porque si hay que sacar miedos, dudas, si hay que sacar angustias o algo que esté bloqueando la fe, hay que hacerlo ahora. Amén. Amén. Algunos que están que la piensan. Tranquilo, hermano, todo esto está siendo filmado para que después lo puedas volver a repetir, lo puedas entender versículo por versículo. Yo tengo una cortísima hora nada más para predicar, pero cada cita bíblica la puedes profundizar después en tu casa. Cuando nosotros decimos algo, estamos declarando. Sobre todo, centrémonos en esto, no lo que sale de nuestra boca solamente, sino lo que sale de nuestra boca movido por nuestro corazón. Sale de la boca movido por el corazón. Entonces, fijémonos en esto. Si yo no creo lo que estoy diciendo, por más que lo diga, no va a pasar nada. Porque hay gente que dice: sí, hermano, yo me voy a sanar. Mira tu corazón, ¿lo crees? Más o menos. Entonces, por más que lo digas, no va a pasar, le digo. Porque dice la palabra, Marcos 11, vamos a retomarlo nuevamente. Esta es una cita central para lo que queremos enseñar. Dice el versículo 23: yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, si no vacila en su corazón. ¿Dónde? Si no vacila en su corazón, sino que cree que va a suceder como dice, lo obtendrá. Esa es una declaración en fe. Esas son palabras en las que uno declara en fe. Hay veces cuando yo me he acercado a orar por gente, para orar por su salud, me he acercado a orar y le he impuesto la mano y: Señor, en el nombre de Jesús ordenamos que se vaya la enfermedad. Y me voy. Hermanito, yo pensé que usted iba a orar de esta forma, que iba a orar en lenguas, que me iba a caer al suelo, que me iba a revolcar. Pues esa es tu fe, pues le digo. La mía no es así. Porque ¿qué dice la palabra? Todo lo que pidamos con fe, creamos que lo hemos recibido y lo obtendremos. Entonces no necesitamos orar 25 horas. Simplemente centrarnos en nuestro corazón, creer que lo que voy a orar va a suceder. Va a suceder en el nombre de Jesús. Y yo oro efectivamente. Esto es una oración eficaz. Eso es una oración eficaz. Mucha gente que dice: sí, Señor, yo estoy seguro que tú puedes hacer esto. Cuando llegan a su casa y siguen viendo el problema, se desaniman. Entonces, ese desánimo que tú estás permitiendo está ahogando la fe. Porque tu oración se va a sostener en la presencia de Dios por la convicción que hay en ti. Yo lo creo. Aunque no vea, yo lo creo. El día de ayer predicaba en Radio María algo que es importante señalar. Decía: ¿y qué pasa si no te sanas? ¿Y qué pasa si el problema no cambia? ¿Y qué pasa si las cosas no mejoran? ¿Vas a seguir a Dios solamente porque algo suceda? ¿O vas a seguir a Dios porque Él es Dios? Y en esto está muchas veces puesta y condicionada nuestra fe. Que cuando nosotros no vemos aquello que esperábamos de Dios, ¿cómo nos sentimos? Decepcionados. Discípulos de Maús. Y es por eso que no vemos actuar a Dios en nuestra vida. Entonces nosotros centrémonos no en nuestro problema, no quedemos en lo que nos está sucediendo, centrémonos en el poder de Jesús. Pero para ello, hermano, nosotros necesitamos ser transformados en nuestra forma de pensar, necesitamos ser transformados en nuestra forma de ver las cosas. Porque la fuerza y la convicción de nuestras palabras está en la fe que tenemos en el poder de la palabra de Dios. Te lo repito. La fuerza y la convicción de nuestras palabras está en la fe que tenemos en el poder de la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando comienzo a estudiarla, cuando leo las Sagradas Escrituras y las escudriño, en ese momento yo me pongo a pensar que mi Dios no es un mentiroso. Que si Él lo está diciendo y lo está prometiendo es porque se va a cumplir.
Números 23:19, libro de Números 23:19, dice: porque el Señor, nuestro Dios, así se llama, es el libro de Números, no es un número, ¿no? Libro de Números 23:19. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, dice la palabra. Dios promete y cumple, no promete y se echa atrás. Entonces, si Dios lo ha dicho, es porque eso se va a dar. Amén. Hay algunos que han dicho el amén y se han quedado pensando. Tú debes en tu corazón prepararlo para que el poder del Espíritu Santo anide en tu corazón. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces tú no veas las cosas desde tu posición humana, míralas desde la posición de Dios, que para lo que a ti es difícil, lo que para ti es imposible, Dios lo puede cambiar y solucionar de la noche a la mañana. ¿Lo crees? Cuando nosotros venimos a una jornada de sanación, siempre es importante que nosotros evaluemos cómo está nuestro corazón respecto a la fe que estamos profesando. Porque la fuerza y la convicción de nuestras palabras está en la fe que tenemos, en el poder de la palabra de Dios. Muchas veces Jesucristo le dijo a varias personas esta frase que señalábamos hace un rato: que te suceda como has creído. Mucha gente, muchos enfermos se acercaban a Jesucristo a pedirle un milagro. ¿Por qué? Porque creían en su corazón que lo podía hacer. Pero el Señor no sanó a todos. Sanó el Señor a los que creían que podía hacerlo. Y de pronto, ¿cuántos creen que hoy día tu oración no solo va a ser escuchada, sino va a ser contestada pronto? ¿Lo quieres creer? Porque algunos están que todavía es una matemática mental todo esto, ¿no? Hablar de cosas espirituales con lenguaje humano a veces es un poco difícil. Te voy a poner testimonios. En algún momento de mi vida yo dije, porque estaba amargo con Dios, nunca más voy a creer en Dios. No me di cuenta que eso me estaba bloqueando espiritualmente para que la fe aumentara en mí, para que la fe se avivara. Y a veces nuestras palabras nos han condenado de esa forma, porque dice el Señor en Mateo 16:19, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y yo había atado mi fe aquí en la tierra, que para que mi fe sea liberada, ¿dónde debía desatarlo? Aquí. Aquí. Para que sea desatada ya en el cielo y reciba la gracia del Señor. De pronto, ¿sabes por qué mi fe estaba así? Porque había perdido negocios, porque siempre me iba económicamente mal, porque a todos mis familiares le iba económicamente mal. Mi papá quebraron sus negocios, quebraron 2 míos, el matrimonio de mis padres no funcionó y eso provocó que yo creyera que siempre me iba a pasar algo malo. Más encima me topé con hermanitos en el grupo de oración donde estaban, que más de hablarme de Jesús me hablaban del diablo. Uy, que mira, seguro que el diablo lo está atacando. Uy, que mira, que le está pasando esto. Uy, que mira, que el demonio se ha metido. Entonces, ¿qué es lo que te provoca? Miedo, miedo. Por eso yo reprendo en el nombre de Jesús a la gente que habla más de Satanás que de Jesucristo. Porque de él hay que hablar lo necesario para que sepamos quién es nuestro enemigo. Que incluso yo a la gente le digo, ¿qué es lo contrario del hombre? La mujer. Lo contrario de Satanás. No, Miguel Ángel, Miguel Arcángel, ¿cierto? El Arcángel Miguel, porque el diablo es un ángel. ¿Y Miguel qué es? Dios es único, no hay nadie a su nivel, nadie a su nivel. Entonces, date cuenta de la idea. Y que mire y que esto y que lo otro. Y un día entré a hacer una oración con un grupo de personas. Hermano, cuidado, hermano. Era un moreno de este tamaño. Estábamos orando, bien agarrado el tipo. Estábamos orando liberación por él. Y el pata estaba que saltaba. La gente, ¡pum!, salió a disparar de su lado. Y todo el mundo estaba que se moría de miedo. Yo le digo, hermanos, pero ¿cuál es el problema?
Si no dice la palabra que aquel que está con nosotros es más fuerte que aquel que está en contra nuestra. Entonces me acerqué, una viejita, hermana, agárrele las manos. La hermana me quedó mirando. Hermano, me levanta, hermana, en el nombre de Jesús, agárrele las manos. Miedos, pues, eso lo huele. El diablo no es omnisciente. No tiene la ciencia de Dios para penetrar en nuestros pensamientos, pero huele el miedo. Y como el perro, cuando el perro huele a alguien miedoso, lo muerde. Por eso te va a suceder lo que crees. Oramos y el hermano, por la gloria del Señor y por su misericordia, recibió la gracia que necesitaba. Y que en el nombre de Jesús ordenamos. No, hermano, cuando tú tienes la convicción del poder de la palabra de Cristo, el Señor que dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dicen esa montaña que se mueve y se movería. Si tuvieran fe de ese tamaño, le dirías a este problema, vete. Le dirías ese dolor de cabeza cuando te viene, fuera. Cuando a mí me duele algo en el cuerpo, la vez pasada hasta que me dolía la muela, me impuse la mano. En el nombre de Jesús, dolor, te ordeno que salgas. Ahora, ¿por qué dije dolor? Porque no hay un espíritu de dolor. Hay que a veces discernir algunas cosas, pero en fin, no me voy a meter en ese tema, porque me voy a desvirtuar. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Practicando mi fe. La vez pasada me dolía la cabeza. En el nombre poderoso de Jesús, dolor de cabeza, fuera. ¿Qué estoy haciendo? Practicando mi fe. La vez pasada tenía algunos problemas. ¿Qué hice? Me puse a orar. Y me puse a declarar, porque tú, Señor, tu palabra dice que tú vas a hacer esto por mí, que tu salario está en mis manos, porque tu palabra dice esto, porque tu palabra lo dice aquello. que estoy haciendo? Declarando con fe la palabra de Dios, porque creo que va a suceder lo que el Señor me promete que va a suceder en la Biblia. ¿Cómo podemos terminar esta enseñanza? Señalando y repitiendo lo que estamos diciendo. Hermano, antes que un milagro suceda, primero tienes que creer que va a suceder. Porque en tu vida va a acontecer aquello que crees y aquello que por tu boca declaras. Amén. ¿Tú quieres declarar victoria? ¿Sí o no? Créele a la palabra de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo.